El señor Abelardo del Espriella está totalmente asustado porque la nulidad de su elección le respira en la nuca y ahora están buscando formas y maneras para tratar de evadir este importantísimo proceso, señores, que ya tiene ponente en el Consejo de Estado. Miren lo que viene sucediendo en el territorio nacional y cómo ellos mismos están tenebrosos, ya no saben qué hacer, cuáles son los planes a seguir, porque lo que se viene está bastante bueno. Y lo podemos encontrar con una entrevista de los amigos de RTBC y el periodista Carlos Ruiz al ex magistrado, en este caso, Luis Guillermo Pérez Casas. El doctor Luis Guillermo Pérez, que fue magistrado del Consejo Nacional Electoral, presentó ante el Consejo de Estado, en la sección quinta, una demanda de nulidad de la elección de Abelardo de la Espriella como presidente de la República. La demanda, que ha sido apoyada hasta el momento por más de 1 millón de colombianos, pretende atacar una decisión de la Registraduría Nacional y una resolución del Consejo Nacional Electoral con los resultados de las elecciones del 21 de junio. Busca esta demanda anular las elecciones, suspender la posesión del próximo 7 de agosto y que se convoque a nuevas elecciones. Vamos a hablar con el doctor Luis Guillermo Pérez en los siguientes minutos aquí en Inravisión. Doctor Pérez, buenas tardes, gracias por atender nuestro llamado. ¿En qué estado se encuentra la demanda que usted y más de 1 millón de colombianos han presentado ante el Consejo de Estado? Bueno, Carlos, hemos logrado 1.100.000 personas que han coadyuvado esta demanda y la solicitud de una medida cautelar, que es mucho más importante simplemente que la firma. Las personas entran conscientemente al formulario, conocen cuáles son los cargos que se presentan de la demanda y luego sí aceptan firmar. Yo creo que eso es importante porque implica un proceso de análisis, de reflexión y de compartir estas coadyuvancias muy conscientemente. Ahora, ¿qué solicitamos? Una medida cautelar o provisional que debe ser resuelta lo antes posible por el Consejo de Estado. Esperamos que actúen en debida diligencia y que se pronuncien antes del 7 de agosto, porque estamos justamente solicitando al Consejo de Estado que no se permita la posesión de Abelardo de la Espriella. Y como medida provisional, ¿eso qué significaría? Colombia no podría quedar sin un presidente en ejercicio. El Consejo de Estado podría decidir entonces que el presidente del Congreso asuma temporalmente como presidente de la República mientras se define de fondo la demanda presentada. Doctor Pérez, ustedes han elevado 4 cargos principales contra esa elección de Abelardo de la Espriella. Por favor, resúmalos. ¿En qué consisten esos cargos? Bueno, el primer cargo es el tema de la violencia política, que incluso debería conllevar a que el Consejo Nacional Electoral no les reconozca la personalidad jurídica a Firmes por la Patria, porque desde julio del año anterior Abelardo de la Espriella desarrolló una campaña violenta, una campaña donde afirmó que nos iban a destripar, que nos iban a extirpar como un cáncer. Luego llamó a todos los militantes y dirigentes del pacto histórico de ser una banda criminal. De igual forma trató al presidente de la República, a Iván Cepeda Castro como candidato presidencial, como delincuentes, para luego decir que a los delincuentes se les mete presos o se les da de baja. Por lo tanto, el señor de la Espriella no debería ser posesionado como presidente de la República porque constriñó a los electores, violentó la libertad libre de millones de personas que de otra manera votaron con odio o votaron amenazados, o no votaron, o se abstuvieron de participar. Miren eso. Ante este tipo de circunstancias, señores, que estamos viendo,
Dice Blue Radio, el Consejo de Estado inadmitió la demanda con el superintendente Luis Guillermo Pérez. Buscaba suspender la posesión del señor Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia. Dice el ex magistrado. A las 16:03:41 se escribió la decisión tomada por el magistrado Luis Alberto Parra en el SAMAI, pero el auto no ha sido publicado ni ha sido notificado. Efectivamente, tendremos 3 días para subsanar lo que sea necesario. Sin embargo, advierto frente a las solicitudes de inadmisibilidad presentadas por 2 abogados como coadyuvantes de las demandas, que las demandas sí cumplen los requisitos formales de los artículos 162 y 163, 164 y 166 del CPACA. Identifica el auto acusado, formula cargos, expone hechos, desarrolla el concepto de violación, invoca normas violadas, aporta y solicita pruebas y explica la incidencia jurídica de los hechos en la libertad del sufragio. Las solicitudes de inadmisión se apoyan en una premisa falsa que sostiene que la demanda no individualiza hechos. Por el contrario, se precisan fechas, medios, expresiones, contiene hechos concretos, enlaces, transcripciones, pruebas codificadas, referencias documentales, videos, publicaciones, piezas gráficas, actuaciones administrativas, tutela, prueba periodística, solicitud testimonial y relación probatoria. Sigamos sumando coadyuvancias, ya más de 1.100.000 personas nos acompañan en esta demanda de nulidad electoral. ¿Qué significa? Que ellos están asustados. Significa que están buscando las maneras para que esto no tenga un fin, porque saben muy bien que podría realizarse estos hechos y el señor Abelardo de la Espriella no posesionarse. Los tienen totalmente asustados, utilizando los medios, utilizando la prensa en el país para tratar de armar esa estrategia y que esto no se venda como algo que puede perjudicar al señor Abelardo de la Espriella. Además, señores, no es lo único, porque también me llama la atención lo que hay en este video, que lo vamos a ver de una, y cómo el mismo Robledo está de la mano con estas circunstancias que el señor Luis Guillermo Pérez Casas está denunciando. El senador Jorge Enrique Robledo se unió a las voces que consideran que el juramento hecho por el presidente electo como ciudadano de Estados Unidos es incompatible con su ejercicio de la presidencia en Colombia por el conflicto entre la fidelidad que juró a Norteamérica y el compromiso que asumirá en Colombia. Incurre en el delito de traición a la patria. A juicio de juristas y también del ex senador Jorge Enrique Robledo, si el presidente electo Abelardo de la Espriella no renuncia a la ciudadanía norteamericana antes de tomar posesión como presidente de Colombia, podría incurrir en el delito de traición a la patria, porque antepondría su juramento ante la bandera norteamericana en detrimento de Colombia. Y es incompatible, ¿por qué? Porque de la Espriella, cuando se nacionalizó ciudadano norteamericano, juró defender irrestrictamente y primero que todo los intereses de Estados Unidos, no los de Colombia. O sea, aquí en el momento en que el presidente de Estados Unidos arremeta contra Colombia en cualquier negocio defendiendo el interés de Estados Unidos, ¿qué va a hacer de la Espriella? Pues le toca, como gringo que es por nacionalización, arrodillársele a ese interés extranjero. Ahí lo vemos. Y no lo estamos inventando nosotros. Es un claro mensaje. Es un claro mensaje. Si el señor Abelardo no denuncia, incurre en el delito de traición a la patria. Y recordemos que esto lo puede también llevar a la cárcel, porque está anteponiendo los intereses de los Estados Unidos a la patria que le juró lealtad y ahora que debe defender, si en este caso se puede posesionar el próximo 7 de agosto.
Situación bastante delicada que están tratando de ocultar con la prensa, señores. El Código Penal colombiano o Ley 599 del 2000 tipifica en el artículo 455 que el que realice actos que tiendan a menoscabar la integridad territorial de Colombia, a someterla en todo o en parte al dominio extranjero, a afectar su naturaleza de Estado soberano o a fraccionar la unidad nacional, incurrirá en prisión de 320 a 540 meses. Quien someta a Colombia al dominio extranjero puede ser condenado a penas de entre 20 y 30 años de cárcel. No es porque sea Abelardo de la Espriella, es porque sea quien sea. El ex senador Robledo recordó que el ex canciller Luis Gilberto Murillo debió renunciar a la ciudadanía norteamericana para acceder al cargo que ostentó en Washington. Y el caso de Luis Gilberto Murillo nos da toda la razón a quienes estamos planteando este asunto. Porque Luis Gilberto Murillo se había nacionalizado ciudadano gringo hace años. El gobierno de Colombia lo nombra embajador en Washington. Entonces él va a posesionarse como embajador en Washington, es decir, a defender los intereses de Colombia en ese país. Según conceptos de juristas, de la Espriella no tendrá inconveniente alguno por tener también ciudadanía italiana. Con menos vehemencia que Viviana Marín, los congresistas del Pacto Histórico también han manifestado su disposición a cuidar las reformas sociales en el Congreso, pues consideran que los anuncios... Miren eso. El tema es bastante delicado. Y hablando de Abelardo de la Espriella, así que los invito a todos ustedes a que por favor lo dejen en los comentarios y nos ayuden a difundir este contenido. Por eso es fundamental que tengamos claro lo que puede pasar en el territorio nacional, lo que puede suceder en toda Colombia. Para cerrar, Petro lo ha dicho, hay que defender sí o sí las reformas sociales. Los del nuevo gobierno son una amenaza para lo conseguido en educación, el salario mínimo y el régimen pensional. No va a ser con nuestra anuencia como se van a desmontar los programas sociales. Con esa consigna se prepara el Pacto Histórico y uno de sus líderes en la bancada de Bogotá, el representante Gabriel Becerra, que hará una oposición cerrada al gobierno de Abelardo de la Espriella para defender lo que considera como los logros en el actual mandato del presidente Gustavo Petro. Vamos a seguir defendiendo la reforma agraria, vamos a seguir defendiendo la educación pública, vamos a seguir defendiendo el salario mínimo vital, vamos a seguir defendiendo el pilar solidario de la reforma pensional. Uno de los avances que consideran decisivos fue la modificación de la Ley 30 de Educación, que garantizó más recursos a las universidades públicas, ley aprobada el año pasado. La juventud universitaria se ha movilizado como la juventud obrera para la reforma laboral. Es el primer paso en esa lucha por una educación superior dignamente financiada. En el nuevo gobierno se anticipa que los recursos públicos también fortalecerán a la educación privada, con programas que aseguran benefician a pocos. Porque tiene una concepción de la educación como mercancía. Se advierte que es en la educación donde se debe poner un especial interés para que los colombianos tengan un mejor criterio a la hora de escoger a sus gobernantes. Para superar muchas de las taras y de las limitaciones que la débil cultura política colombiana genera, entre otras, en las elecciones, cuando muchos ciudadanos terminan votando por sus verdugos y contra sus propios intereses, fundamentalmente porque son influidos por la propaganda política y porque tienen la imposibilidad de construirse un juicio propio. Debates de gran impacto se advierten en el próximo periodo del Congreso, con un gobierno que querrá aumentar presupuesto en defensa en detrimento de otras carteras como la de educación. Tremendo, señores. Como lo hemos dicho, no se vienen tiempos buenos. Aquí estamos en resistencia para que Colombia conozca esa realidad. Incluso lo que Petro ha compartido en sus redes. Miren, tratar de silenciarlo, de que nuestro presidente no tenga ni siquiera voz y que pueda hacer conocido sus opiniones en las mismas redes sociales. Son esos tipos de personajillos que terminan apoyando o trabajando
en el gabinete de Abelardo del Espriella. Petro decía sobre esta periodista de RCN que dijo, es hora de silenciar a Petro. Y Petro le respondía, el mundo debe conocer a qué punto ha llegado la mentalidad de la violencia y la exclusión. Colombia puede estallar, pero aún es posible en la sociedad misma forjar el acuerdo nacional que permita que convivamos y progresemos. Igual lo que comparte Petro, trabajo por horas, el decreto del señor Abelardo del Espriella y la fecha en la que posiblemente podría entrar a regir. Situaciones bastante delicadas, que se pierden las dignidades que con mucho esfuerzo y honor trató de sacar adelante nuestro presidente de la República con la reforma laboral, pero que esta gente viene con toda a meterle tijera. No olviden, por favor, dejar su like, su comentario y vamos a difundir este contenido. Desde la Tierra del Trueno, desde el Catatumbo, haciendo resistencia, construyendo paz y buscando reconciliación, soy Libremente. Aquí las cosas como son. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto, señores.